Buenas noches, son las 7 en punto. Hoy es 20 de marzo del 2024 y nuevamente estamos acá en nuestro encuentro académico virtual de cada 8 días. Como siempre, un agradecimiento a todas las familias que se conectan a esta hora de la noche. Sabemos que es una hora compleja, sin embargo, acá podemos evidenciar el compromiso de las familias. También vamos a esperar a ver si el doctor Ramón más tarde se conecta. Hoy ha sido un día complejo porque tenían auditorías del ICBF en la Clínica del Oriente, entonces quizás todavía estén en el cierre de las auditorías, entonces vamos a esperar y agradecer nuevamente a las familias el compromiso, que estén a esta hora conectadas. Me manifiestan si todos están viendo la pantalla y si nos escuchan perfectamente. Hoy con una invitada muy especial. Tenemos hoy a nuestra fonoaudióloga Beljanis López López. Ella hoy nos va a estar hablando de un tema muy interesante como son los dispositivos básicos para el aprendizaje. Bueno, nunca es tarde para aprender y para mejorar las metodologías. Y por eso, entonces, Beljanis, muy buenas noches, adelante, qué bueno que estás con nosotros en este encuentro semanal de las sesiones académicas Servil. Bienvenida. Bueno, buenas noches, John. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todas las familias que el día de hoy están participando de este espacio. Me presento nuevamente. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Beljanis López. Yo soy la fonoaudióloga. Estoy desde el área de terapia ocupacional. Estoy básicamente en el programa de hospitalización parcial Oriente, donde estoy desde el área de terapia ocupacional con todo lo que tiene que ver con rutinas, proyecto de vida, lo que es básicamente el fuerte de nosotros, que es la rehabilitación en comunidad. El día de hoy, pues vamos a hablar básicamente de los dispositivos básicos del aprendizaje. No sé si estarán viendo bien la pantalla. Sí, Belja, estamos pues acá, yo estoy viendo la pantalla, no sé si la puedes ampliar y ponerla completa para que tengamos una mejor visualización de lo que nos vas a traer el día de hoy. Perfecto. ¿Está muy Creo bien? que ya ahí sí queda bien. Sí, ya, perfecto, está muy bien así, Beljanis. Listo, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, primero, la base para empezar a hablar de este tema es básicamente el aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso por el cual todos adquirimos una determinada información y la almacenamos para luego poderla utilizar cuando sea necesario, ¿cierto? Tenemos entonces el aprendizaje mental, que es cuando se trata de un recuerdo o un acontecimiento o un concepto o un dato, ¿cierto? Y tenemos la instrumental, que es cuando se requiere de la realización manual de una tarea que sea inmediata, ¿cierto? Estas son las claves del aprendizaje, de los dispositivos básicos del aprendizaje. Tenemos entonces la atención, la memoria, la motivación, la comunicación también hace parte de este ramillete, y también desde la comunicación se despliegan el lenguaje, el habla, la lectura y la escritura. Ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar de lo que son los dispositivos básicos del aprendizaje. Bueno, según Ascoaga, los dispositivos básicos del aprendizaje son aquellas condiciones del organismo necesarias para llevar a cabo un aprendizaje, cualquier aprendizaje, incluido el aprendizaje escolar. Son todo lo que nos permite acceder a la construcción de conocimientos a través de las diferentes metodologías. ¿Listo? ¿Cuáles son estos dispositivos básicos del aprendizaje? Básicamente se categorizan de la siguiente manera. Tenemos la habituación, la memoria, la motivación, la percepción y la atención. Todos estos dispositivos básicos del aprendizaje son fundamentales
para el aprendizaje. Por eso es tan importante verificar que estos dispositivos básicos del aprendizaje estén activos en todos los chicos que son estudiantes, independientemente en el grado en el que estén, si están en primaria, en secundaria o también si están en una formación de pregrado, posgrado, ¿cierto? Vamos entonces a hacer una definición de cada uno de estos dispositivos para que miremos la funcionalidad y para que identifiquemos también dónde los tenemos ubicados a nivel cerebral. Entonces tenemos la percepción. La percepción es la manera como nosotros interpretamos la información externa o interna que nos llega o que recibimos a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El tacto, el olfato, la audición, ¿cierto? De esta manera es que nosotros adquirimos un significado, ¿cierto? Es la estimulación que alcanza a los sentidos mediante los cuales obtenemos información del mundo que nos rodea. Por eso la imagen que tenemos ahí específica, que habla básicamente de lo que es la percepción, es lo que nosotros identificamos, la información que nos llega y cómo la interpretamos. Si vemos la imagen, uno está en el piso, hay un 9 o un 6, cada uno lo interpreta desde el ángulo en que está, ¿cierto? Básicamente esa es la percepción. Tenemos la atención. La atención, perdón, la habituación, que es el proceso por el cual dejamos de responder a aquello que no es relevante o también la disminución de la respuesta de un organismo de estímulo. ¿Cómo así? Aquí estamos hablando que la habituación es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los hábitos y las rutinas. Cuando algo ya se vuelve repetitivo, no necesita de un estímulo para poderlo realizar. Por eso es tan importante esta parte de la habituación y más con los chicos que tenemos nosotros en internamiento y también en hospitalización parcial, porque cuando hacemos repetitiva una tarea, el cerebro inmediatamente capta la idea y no hay necesidad de estar recibiendo todo el tiempo estímulo. Por eso nosotros todo el tiempo estamos trabajando en un cronograma establecido, en unos horarios de alimentación, en unos horarios de medicación. Se hace repetitivo con el fin de que se vuelva una habituación, de que el estímulo no se tenga que seguir presentando todo el tiempo, sino que ese estímulo ya haga parte de nuestra vida cotidiana y lo podamos desarrollar durante el tiempo. Ahora vamos para la motivación. La motivación es la voluntad que tenemos todos nosotros para alcanzar algo. ¿Esto parte de qué? De los gustos, de los intereses, de los deseos, de las necesidades que tengamos cada uno de nosotros. Estos intereses, los gustos, los deseos y las necesidades son de manera individual, ¿cierto? Que muchas veces nosotros de alguna otra manera, digamos que tenemos un chico que queremos que estudie música, pero realmente lo que le gusta es el deporte. Entonces realmente no va a ser funcional en esa parte de la música porque pues realmente el gusto y el interés y el deseo está enfocado en el deporte. Por eso es tan importante conocer cuáles son los gustos, los deseos y los intereses de nuestros pacientes para poder incentivar la motivación, ¿cierto? Este es una gran activador para el aprendizaje, la motivación, ¿cierto? Esta puede ser intrínseca, parte de la misma persona y extrínseca cuando es por fuera de la persona. Tenemos la memoria. Entonces, la memoria es un proceso que nos permite registrar, recuperar, codificar, consolidar y almacenar la información de manera voluntaria. Tenemos la memoria inmediata, que es más o menos entre 30 a 60 segundos, ¿cierto? La reciente, que puede durar entre minutos o horas, y la remota, que se extiende a periodos lejanos de la vida. Recuerdos que uno tiene del pasado, que se quedan ahí, eso hace parte de la memoria remota. Aquí tenemos también la memoria a corto plazo, que es la capacidad que todos tenemos para mantener una mente de forma activa, ¿cierto? Es una pequeña cantidad de información de forma que se encuentre de manera inmediata disponible durante un corto periodo de tiempo, ¿cierto?
Por ejemplo, aquí actúa todo lo que tiene que ver con con las fórmulas, con los cálculos, las operaciones, que son memoria a corto plazo y son inmediatas y es información que se requiere en el momento. La memoria a largo plazo, tenemos este tipo de memoria que almacena recuerdos por un plazo de tiempo mayor a 6 meses. Si es que se le, digamos, si es que se le tiene un límite alguno a la capacidad o a la duración, pero muchas veces esa memoria de corto plazo se puede convertir en la remota, que la remota son los recuerdos, esos recuerdos que uno tiene de cuando era chiquito, de la vez que me fui para la finca de mi abuelo y estuve esto, tan, ¿cierto? Eso es como básicamente. Aquí vamos a explicar un poquito cómo se ubica esta parte de la memoria. Tenemos entonces, a ver, aquí, la corteza prefrontal. Este es el cerebro, ¿cierto? El cerebro cumple muchísimas funciones. Entonces aquí vamos a hablar de dónde se ubican básicamente esa memoria digamos, la categorización de cada una de lo que les acabo de hablar. Entonces, por ejemplo, acá en la corteza prefrontal podemos encontrar la memoria de trabajo o de corto plazo, ¿cierto? Que esa es la memoria que yo ahorita les estaba diciendo que tiene que ver con lo de las operaciones, con los cálculos o con todo lo que tiene que ver con cosas que sean temporales e inmediatas, ¿cierto? Es la memoria, es un sistema que permite retener cierta información y cierta cantidad, ¿cierto? Y de alguna otra manera permite también regular y guiar las conductas que proceden del nivel cognitivo de cada uno de nuestros pacientes. Por ejemplo, el aprendizaje, el razonamiento, la comprensión, la aritmética, todo lo que tiene que ver con el cálculo y la solución de problemas. Esta es la memoria de trabajo o la de corto plazo y se encuentra en la corteza prefrontal. Tenemos también la memoria semántica. Esta memoria semántica se ocupa en el lóbulo temporal inferolateral. ¿A qué hace referencia la memoria semántica? Se denomina como genérica o de hechos particulares, como por ejemplo cuando tenemos el recuento de eventos, de objetos, ¿cierto? Por ejemplo, algunos ejemplos de esta memoria semántica son, por ejemplo, la memorización de cifras, de nombres, de objetos, de fechas especiales, ¿cierto? Entonces, esa se ubica en el lóbulo temporal. Y tenemos la memoria instrumental, que está básicamente ubicada en el cerebelo. ¿Cuál es la memoria instrumental? La memoria instrumental hace referencia al almacenamiento de información que procede de forma inconsciente. O sea, cuando el cerebro aprende a hacer algo nuevo y de forma automática, sin tener que pensar en cómo hacerlo de una forma, y es porque es necesario para realizar una acción. Está bien, o sea, nosotros necesitamos esta parte de la parte instrumental precisamente para todo lo que tiene que ver con lo que ahorita les decía, todas las funciones instrumentales, todo lo que tiene que ver con la habituación de lo que es las rutinas, los hábitos, todo lo que tiene que ver con todo lo que se hace en el día a día. Entonces, acá está ubicada esa parte de la memoria instrumental. ¿Vamos claros hasta ahí? Bueno, yo creo que sí. ¿Vamos claros? Sí, Belga, sí. Listo. Sí, te estamos escuchando súper bien. Ok, tenemos también la memoria episódica, que es aquella que se refiere a recuerdos de momentos, lugares, emociones y detalles de contexto de episodios de la vida que se pueden evocar de forma nítida, ¿cierto? Los lóbulos temporales mediales, incluidos el hipocampo y el parahipocampo, forman un núcleo principal del sistema de memoria episódica y se necesita también otras regiones del cerebro para que la memoria episódica funcione correctamente. Entonces, acá también estamos hablando de la memoria episódica. Que todos estas funciones cerebrales hacen parte de todo lo que tiene que ver con la memoria episódica.
Vamos con otro de los dispositivos básicos que es la atención. Entonces, ¿qué es la atención? La atención es la capacidad que tenemos para enfocarnos en un solo estímulo y lograr que los demás no interfieran, ¿cierto? Entonces tenemos la atención selectiva, que es la habilidad que tenemos para responder a aspectos esenciales de una tarea y pasar por alto aquellos que sean irrelevantes. O sea, es la capacidad que nosotros tenemos de concentrarnos en algo que nos llame la atención, que nos motive, sin tener que tener distractores alrededor que no nos ayuden a concentrarnos o a tener una mejor atención, ¿cierto? Tenemos la atención dividida, que es cuando una persona requiere distribuir sus recursos atencionales para responder a una tarea compleja, que muchas veces yo creo que a nosotros nos pasa porque a veces somos multifuncionales. Entonces, debemos de tener esa atención dividida para responder a varias funciones inmediatas, ¿cierto? Entonces, eso hace referencia a la atención dividida. Tenemos la atención sostenida, que es donde la persona debe mantenerse consciente de los requerimientos de una tarea específica y puede mantener ocupado en ella por un largo tiempo. Eso muchas veces no nos pasa, por ejemplo, con los chicos que tenemos en las instituciones educativas, porque les cuesta permanecer. Un chico con TDAH para tener una atención sostenida requiere muchísima adaptación en el contexto para poder que se dé esa atención sostenida, ¿cierto? Y muchísima motivación. Qué pena, no me pasa la diapositiva. Ahora sí. La comunicación. Bueno, esta parte de la comunicación está dada. ¿Qué es la comunicación? Primero es lo que tenemos, digamos, la interferencia que tenemos o la conversación que tenemos entre dos personas, que está dada por toda la información entrando desde lo sensoperceptual y que es un intercambio que exige atención, memoria y motivación, pero si se establece, favorece la atención, la memoria y la motivación. Por eso es tan importante manejar también esta parte de la comunicación. La comunicación tiene muchas ramas. Está la comunicación semántica también. Tenemos la comunicación sintáctica. Eso hace parte de todo lo que nosotros generamos también con los chicos dentro de la institución y también cuando salen para poder que de alguna otra manera tengan una comunicación asertiva y que el intercambio que se exige en atención, memoria y motivación sea bueno y que favorezca todo este tipo de dispositivos básicos del aprendizaje. Vamos a hablar entonces de cómo debemos estimular esos dispositivos básicos. Entonces, tenemos cómo estimular la memoria. La organización. Es importante tener en cuenta que la información debe estar organizada por categorías o esquemas lógicas para facilitar la memoria significativa. Por eso muchas veces hablamos de las adaptaciones en las instituciones educativas, de que deben de presentarse cosas muy concretas, que debe de ser muy organizada la información, que la información también se puede dar previa para poder de alguna otra manera tener específicamente lo que necesitamos, la memoria, ¿cierto? Bueno, tenemos la repetición espaciada que hace parte de revisar periódicamente la información para fortalecer la memoria a largo plazo. Por eso es tan importante los saberes previos. Cuando uno está en una institución educativa o cuando nos encontramos en un lugar, es importante repetir lo que antes se aprendió para poder retomar el conocimiento anterior. Y ahí estamos hablando de una repetición espaciada en la memoria. Tenemos también las técnicas de mnemotécnica que se utilizan como un método de la cadena. ¿Cómo así? Asociar cada elemento de un listado con el siguiente, creando así una cadena de información. Que el significado de una cosa de digamos, la información de otra cosa, que todo esté básicamente organizado en una cadena. El método de los lugares, estrategias para memorizar, que consiste en asociar mentalmente una imagen con un lugar determinado y la asociación de las imágenes. Muchas veces a todos nos pasa eso, que nosotros inmediatamente vemos una imagen y lo asociamos con algo, ¿cierto? La atención, el ambiente es súper importante. Hay que crear un entorno de aprendizaje tranquilo y libre de distracciones para favorecer la concentración.
Muchas veces uno va a las instituciones educativas y en las aulas de clase encontramos que están llenas de muchísimas cosas, que el aseo, que el cumpleaños de todos los estudiantes, y eso no favorece precisamente para favorecer la concentración, porque son distracciones para los chicos y no pueden prestar una mejor atención en el aprendizaje, ¿cierto? El enfoque. El enfoque destaca la importancia y la aplicabilidad de los conceptos. Y las técnicas de mindfulness, que es realizar ejercicios de atención plena para mejorar tu capacidad de concentración. Es muy importante aplicar estas técnicas, que incluso tú te metes a YouTube y encuentras cortos minutos de esta técnica, y eso nos favorece para poder mantener la atención en algo en que estemos interesados en el momento. ¿Cómo trabajar la percepción? Entonces, el material multimedia es súper importante. ¿Por qué? Porque es la utilización de videos, imágenes, recursos multimedia para presentar información de manera visual y auditiva. Hoy en día tenemos muchísimos recursos para poder llamar la percepción. Esto es lo que tenemos como dispositivo básico del aprendizaje, que es importantísimo y fundamental para el aprendizaje, ¿cierto? Entonces es súper importante que utilizar los videos, las imágenes, todos los recursos multimedia, pero darle un buen uso, ¿cierto? Y siempre tener una permanente vigilancia, porque sabemos que esto a veces se puede convertir en un dolor de cabeza para los padres de familia. Usar ejemplos, por ejemplo, aplicaciones prácticas de los conceptos para relacionar la teoría con la realidad. Entonces, esquemas que puedan de alguna otra manera relacionarse, si van a hacer una investigación, pues que puedan salir al aire libre, que puedan de alguna otra manera tocar y materializar todo lo que están aprendiendo, y de alguna otra manera eso va a ayudar de manera concreta a que el aprendizaje se dé de manera adecuada. El debate y la discusión, siempre es muy importante esa parte de socializar, el participar en el intercambio de ideas para abordar diferentes perspectivas enriquece la percepción. La habituación. Entonces tenemos la variedad. La idea es que haya variedad en todo, porque nos ayuda a emplear diferentes estrategias de actividades para evitar la monotonía y el agotamiento, ¿cierto? Hay unas cosas que sí se deben de hacer rutinarias, como los cronogramas, pero hay otras cosas que sí se pueden ir modificando en el día a día. Cuando nosotros estamos en internamiento o en hospitalización parcial, muchas veces identificamos que se pierden estos hábitos y estas rutinas porque llegamos a casa y definitivamente no se vuelven a establecer estas rutinas y estos hábitos y los empezamos a abandonar. Muchas de las veces tiene que ver por la condición clínica, pero otras de las veces es porque nos cuesta de alguna otra manera retomar esos hábitos y esas rutinas, como a todo ser humano, no solamente a nuestros pacientes nos pasa. Yo creo que también a nosotros como seres humanos nos cuesta de alguna otra manera mantener esas rutinas y esos hábitos en casa, pero es importante emplear esa parte de la variedad, de que en el día a día se puedan hacer diferentes cosas para no llegar a esa monotonía, que pueda llegar al agotamiento y que de alguna otra manera se puedan perder esos hábitos. Las aplicaciones y las prácticas, que busca relevancia de lo que está aprendiendo de la vida diaria y futuras carreras, ¿cierto? Vamos con la motivación. Es importante que tengamos esto presente, porque esto hace parte de la vida diaria de todos nosotros, ¿cierto? La motivación, lo que yo ahorita les decía, los gustos, los intereses, son muy importantes identificarlos, no solamente en los pacientes, sino también nosotros mismos, para poder enfocarnos en qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Entonces, el establecimiento de objetivos hace referencia al establecer metas académicas, profesionales claras y alcanzables. Estas metas mínimo tienen que ser a 3 meses para que sean cumplibles y que realmente sean metas que nosotros podamos cumplir, porque es que a veces nos desenfocamos de la realidad y nos ponemos metas que realmente no podemos cumplir. Entonces es importante ese establecimiento de objetivos que sean cumplibles para poder que se pueda dar. Si nosotros nos establecemos metas muy grandes, muchas veces no podemos ni siquiera identificar o llevar a cabo estos objetivos, porque no nos da ni el tiempo o no nos da
porque es poca motivación. Entonces es importantísimo tener esto en cuenta. El reconocimiento y la recompensa, premiarte por tus esfuerzos y logros. Nosotros muchas veces cuando tenemos estas metas y las alcanzamos, pues no logramos identificar la magnitud. Por eso es importante tener eso, la parte de las recompensas y premiar los esfuerzos y logros. Nosotros con los chicos, con algunos chicos de hospitalización parcial y con chicos de internamiento, utilizamos la economía de fichas, que yo ya les había hablado de ese tema, ya, eso fue como el año pasado, que nos permite tener un reconocimiento y recompensa por el cumplimiento de objetivos o de metas o por el cambio de conductas que nosotros vemos, identificamos que realmente están haciendo daño en el entorno y en el contexto. Entonces, nosotros aplicamos siempre esa economía de fichas con el fin de que no solamente ver lo negativo, sino también recompensar y reconocer lo positivo del paciente. Eso ayuda también a motivar para dar un continuo aprendizaje y estrategias para darle continuidad al proceso terapéutico. La conexión emocional es crear una buena relación con sus familiares y con sus compañeros. Por eso nosotros recomendamos muchas veces en tener esos espacios en familia donde se pueda tener una buena relación, donde puedan hablar, conversar de lo que pasó en el día, de las situaciones que desencadenaron alguna situación de crisis o si pasaron tranquilos, qué hicieron para estar tranquilos, qué estrategias utilizaron para eso. Por eso es importante crear de alguna otra manera estas relaciones entre familias y compañeros que nos ayuden a tener una conexión emocional. Eso nos ayuda con la parte de la motivación. Listo. Básicamente, esto es lo que son los dispositivos básicos del aprendizaje. Ya terminamos la presentación, pero yo les quiero decir que muchas veces nosotros vamos a identificar en nuestros pacientes que estos dispositivos básicos se encuentran alterados, que vemos que este chico de alguna otra manera presenta dificultades en la atención, que presenta dificultades en la habituación, que presenta dificultades en la memoria, incluso hasta nosotros mismos, que presentan dificultades en la percepción, que presentan dificultades en esa parte de la motivación. ¿Cómo nosotros identificamos de alguna otra manera que estos chicos presentan estas situaciones? Pues primero, el canal inicial es una institución educativa si los chicos están escolarizados, ¿cierto? Digamos que el eje articulador es la docente, porque la docente es la que se da cuenta precisamente si este tipo de dispositivos básicos del aprendizaje están afectados, porque ahí es donde empiezan a tener dificultades, por ejemplo, cuando empiezan a hacer reportes de que el niño no presta atención en esto, que se dispersa con facilidad, que la memoria está a corto plazo, que no retiene la información, que no se motiva con nada, que no está habituado, ¿cierto? Esto pasa muchísimo con los chicos que tienen un diagnóstico de TDAH, que básicamente estos dispositivos están alterados, ¿cierto? Y también con otros chicos, no solamente con los de TDAH, con esa condición. Entonces, básicamente la docente es la que identifica estas dificultades en los chicos. Pero ¿qué pasa? Es importante que nosotros también consultemos, que vayamos a medicina general, que apliquemos la ruta de atención, donde nos puedan de alguna otra manera guiar en qué hacer para identificar cuáles son las dificultades exactas que está presentando el estudiante y que puedan tener una valoración neuropsicológica que nos va a dar un dato más exacto de cuál es el dispositivo básico que está alterado y cómo trabajar en esa rehabilitación para que esos dispositivos básicos puedan volverse a activar y que el aprendizaje pueda volver a surgir, ¿cierto? Que muchos chicos van a tener muchas dificultades, claro que sí, pero si se da un diagnóstico temprano, se pueden evidenciar diferentes cambios en los chicos, porque la rehabilitación y la estimulación de estos dispositivos básicos del aprendizaje pues ayudan y favorecen el aprendizaje. Por eso nosotros tenemos talleres de neuropsicología. En neuropsicología básicamente trabajamos todo lo que tiene que ver con dispositivos básicos. Tenemos muchos talleres que ayudan de alguna otra manera a rehabilitar este tipo de situaciones que muchas veces, no solamente en los chicos que ahorita les hablaba de la condición del TDAH, sino en muchos chicos se presenta esta alteración. Ya vamos entonces, si quieres, a abrir como el panel de preguntas por si alguien
¿Tiene dudas, John? Bueno, Beljanis, muchísimas gracias por esta exposición, por esta información tan valiosa que nos has entregado el día de hoy. Y por supuesto, pues nuestro chat queda abierto para que nuestras familias, para todos los que están participando en este momento en nuestra sesión académica del día de hoy, puedan manifestar sus inquietudes. La verdad, Beljanis, nos van levantando la manito para poder hacer el control acá o nos van escribiendo sus preguntas a través del chat. Pero si hay algo que me inquieta mucho, Belganis, y es porque el nombre, cuando hablamos de dispositivos, lo primero que nos imaginamos es lo tecnológico, ¿cierto? Ujú. Y no, mira que lo que nos has traído el día de hoy está básicamente en nosotros, en la manera, en la actitud de querer afrontar ese aprendizaje y son cosas intangibles, no son tangibles como pensaríamos y como algunas herramientas que hay que apoyan también esa manera de aprender como son dispositivos, los dispositivos tecnológicos. Así es. Sí, cuando hablamos de dispositivos, pues siempre nos vamos como para ese lugar, como que hablamos, pensamos incluso celulares, pensamos Exactamente, en sí. el televisor y como en estos momentos tenemos tantas dificultades con ese tipo de cosas, porque pues el celular en estos momentos dando un mal manejo, pues de alguna otra manera nos puede desencadenar otras cosas, ¿cierto? Nunca vamos a pensar que los dispositivos básicos del aprendizaje tienen que ver con algo que nosotros tenemos, que vamos desarrollando día a día y que de alguna otra manera hacen parte de nuestro día a día, como vuelvo y lo repito, ¿cierto? Porque esto nosotros lo aplicamos todos los días de nuestras vidas. Todo el tiempo nosotros necesitamos de los dispositivos básicos para poder tener una mejor atención, para poder trabajar, para poder estudiar, para poder hacer cualquier tipo de oficio, para barrer, para trapear, necesitamos tener una buena atención. Para lo que sea, se necesita estos dispositivos básicos del aprendizaje. Y por eso es tan importante que los conozcamos, porque muchas veces pues no identificamos realmente cuál es la raíz del problema y nos enfocamos en la condición clínica y cuando vemos que vamos avanzando, pues vemos que las dificultades realmente se dan cuando están afectados un montón de funciones a nivel cerebral que no habíamos identificado y que realmente sería la parte de todo lo que tiene que ver con la condición clínica del paciente. Bueno, Beljanis, pues aún no tenemos todavía preguntas en el chat, pero la verdad ha sido una información muy, muy valiosa. Mira nada más, hay un ejemplo que exponías frente al fortalecimiento de la memoria y es ayudarnos con imágenes. Y supongamos en Antioquia o por lo menos en los municipios o en Medellín, es muy, es que vemos, por ejemplo, para dar una dirección, nunca decimos la dirección exacta, sino que siempre Sí, es por una referencia. Es, supongamos, si necesitamos llegar a un centro de salud, es el que queda cerca al Éxito de Colombia, es el que queda, o sea, siempre buscamos y en muchas cosas ese tipo de referencias para poder evocar la memoria o poder tener una mejor ubicación o poder dar una mejor explicación. Mire, es que eso queda por tal parte. Entonces, esa es una exacto, herramienta que uno, yo no sé si una eso se herramienta. llama programación neurolingüística, la manera en que uno desarrolla la capacidad de expresar y que uno, pues, las otras personas le logren entender a uno, porque dar una dirección exacta es más fácil decir queda por o al lado de tal. Eso es lo que ahorita hablábamos de la memoria, creo que es cuando nos fijamos y nos enfocamos en lo que es básicamente, por ejemplo, lo que tú dices, en, ahí está el éxito de Colombia, digamos, ¿cierto? El éxito es ahí, ¿cierto? Que queda por el estadio, entonces el referente del estadio, ¿cierto? El estadio es algo grande que se ve, es notorio a los ojos, ¿cierto? Entonces uno ya se va ubicando básicamente por dónde está y dándole un significado, ¿cierto?
y teniendo memoria también a un largo plazo, porque eso se vuelve en el tiempo. Uno ya básicamente va retomando todo eso y eso se va quedando, ¿cierto? Y que muchas veces también es que todos como seres humanos, pues a veces nos falla la memoria, ¿cierto? Y que uno a veces es todo preocupado porque dice, ay, no, es que mira, es que a mí, ¿por qué se me olvida esto? ¿Cuál es que es el nombre de esta persona? Pero si uno lo ve, si uno ve la foto de la persona, inmediatamente, ah, es que es ella, ¿cierto? Estamos hablando de un significado, estamos hablando de una persona en concreto que para uno es muchísimo más fácil identificarla por una imagen que hasta por el mismo nombre, ¿cierto? Eso pasa Exactamente. muchísimo. O lo otro es que, supongamos, cuando tú necesitas memorizar un apellido, supongamos, vamos a decir, María Pérez. Sí, Entonces, María, evocas a la Virgen para poder recordar que esa persona se llama María. Y el así Pérez, es, recuerdas la fruta pera para que te conecte y tengas una mejor memoria de que esa persona se llama María Pérez, pero porque lo asocias, puede ser con la Virgen y con la fruta pera, que es parecido al Pérez, y de esa manera pues no se te va a olvidar el nombre y el apellido de esa persona, y así con muchas palabras, se apellidos, da en la fin. conexión. Y así se da la Exactamente. conexión. Que, mira que estás explicando un ejercicio que se puede realizar para la estimulación de la memoria, ¿cierto? No solamente es todo lo que yo les mencionaba, sino que también, por ejemplo, los crucigramas, todo lo que tiene que ver con sopas de letras, los sudokus se llaman así, ¿cierto? Ayudan a ejercitar el pensamiento, ¿cierto? Realizar también pequeños cálculos de la vida cotidiana, por ejemplo, como lo que estamos haciendo en estos momentos, también nos ayuda a tener una mejor memoria. Por ejemplo, cuando se ve televisión o se escucha la radio, también es importante que uno intente buscar programas que sean culturales, que estimulen intelectualmente, ¿cierto? También el buscar un hobby para el tiempo libre que lo mantenga activo, eso también ayuda muchísimo para la activación de la memoria. Bueno, Beljanis, una recomendación también que he escuchado para ejercitar el tema de la memoria, además de las sopas de letras, los sudokus y todo esto, los crucigramas, también recomiendan muchísimo que en la noche, después de que, cuando uno ya se va a acostar, que uno medita un rato, hora, inclusive es una manera muy práctica también para conciliar el sueño. Y es que vos, cuando te acostás, empeces a hacer el ejercicio a recordar desde el minuto cero que despertaste todo lo que hiciste desde que te levantaste, te bañaste, te tomaste el primer tinto, y el desayuno, fuiste al colegio, fuiste al trabajo, qué hiciste en el trabajo. O sea, es hacer el ejercicio. Muchas veces uno no alcanza porque uno se queda dormido, pero la idea es Claro, hacerlo hasta el minuto final que llegas y ya estás ahí. Eso lo recomiendan mucho para ejercitar la sí. memoria. Y es súper buena esa estrategia realmente. Por eso es tan importante tener en cuenta ese tipo de cosas para ayudar a que la pérdida de memoria no se dé. En cualquier momento se va a dar, porque pues todos somos seres humanos y nosotros tenemos, digamos, un tiempo establecido donde empezamos a perder la audición, empezamos a perder la visión, ¿cierto? También la memoria, por eso es importante tener como este tipo de estrategias para poder activar esa parte de la memoria que es tan importante, ¿cierto? Y también, por ejemplo, el hacer actividad física. Uno cree que todo, o sea, todo lo que yo les acabo de explicar de los dispositivos básicos viene asociado a todo, ¿cierto? Básicamente. Por eso el hacer actividad física, el mantenerse activo mentalmente, el pasar tiempo con personas, el organizarse, el dormir bien. El patrón del sueño es súper importante también. El tener una dieta saludable ayudan a fortalecer o a mantener los dispositivos básicos del aprendizaje, que son cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana y que muchas veces nos desviamos y no lo hacemos de manera adecuada porque pues eso pasa, pero mire que son cosas fáciles que se pueden realizar y que lo tenemos a la mano, básicamente, porque un crucigrama lo podemos tener a la mano, una sopa de letras lo tenemos a la mano,
¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas no solamente estimulan la memoria, sino la habituación, la atención, la percepción, todos los dispositivos básicos del aprendizaje. Bueno, Beljanis, y muy bueno, pues ya para ir finalizando, pues contarles a las familias que estos dispositivos básicos para el aprendizaje, pues se tienen en cuenta en ese proceso de rehabilitación y en esos procesos que llevamos a cabo desde nuestra clínica Servir con algunos de nuestros pacientes. Y qué bueno que nos cuentes así rápidamente cómo ha sido en tu experiencia y en lo que has visto, cómo ha sido la respuesta frente a esas prácticas o el tener presentes estos dispositivos en el proceso de rehabilitación de algunos pacientes allá en nuestra clínica Servir. Ve, Freddy, súper importante esa pregunta porque realmente nos sirve demasiado el utilizar estrategias para la activación y la estimulación de los dispositivos básicos del aprendizaje con cualquier condición clínica, ¿cierto? Básicamente nosotros los aplicamos con todos los pacientes, independientemente del diagnóstico que tengan y del coeficiente intelectual, ¿cierto? Que muchas veces nosotros decimos, no, es que este chico con ese coeficiente intelectual, qué necesidad o qué dificultad va a presentar en los dispositivos básicos del aprendizaje. Y mentiras que no, uno encuentra muchas sorpresas que generan de alguna otra manera que esa condición se agudice. Por ejemplo, digamos que si estamos hablando de un paciente con depresión y que, digamos, es funcional en el contexto, pero tiene una depresión, ¿cierto? Entonces nosotros identificamos que hay muchas cosas que se han perdido y uno de los dispositivos básicos del aprendizaje que se pierden ahí básicamente es la habituación, porque son pacientes que de alguna otra manera empiezan a perder funcionalidad en cuanto a las rutinas, a lo que tienen que hacer en el día a día. Son pacientes que todo el tiempo quieren dormir, pues que el dormir es bueno, pero también hay unos tiempos establecidos para eso, ¿cierto? Que dejan abandonado todos los hábitos precisamente por esta situación o esta condición clínica. Pero también pasa, por ejemplo, con los chicos en la parte del consumo de sustancias, ¿cierto? Entonces son chicos que estos dispositivos básicos se han alterado, básicamente, todos, porque es que el consumo a nivel cerebral, y yo creo que ya muchos los que han estado acá en estas capacitaciones han identificado que se alteran, absolutamente todos, ¿cierto? Que se pueden estimular para volverlos a retomar, sí, pero cuando se consume se pierde la habituación, son personas que se dispersan con facilidad, que la memoria se vuelve a corto plazo, que son chicos que les cuesta de alguna otra manera mantener una conversación o una comunicación con otra persona. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las identificamos y las empezamos a trabajar y las empezamos a estimular, Freddy, y cuando empezamos a estimularlas, cuando ya sea un proceso de desintoxicación o un proceso de rehabilitación terapéutico durante el tiempo que están en la institución, pues ya se logran evidenciar incluso que los chicos tienen una mejoría en todos estos dispositivos básicos del aprendizaje y que pueden básicamente involucrarse nuevamente al contexto, que es lo que nosotros le estamos apostando fuertemente, a que estos muchachos se vuelvan funcionales en el contexto. Por eso es tan importante estimular estos dispositivos básicos del aprendizaje. Pero ese estímulo no solamente se da en la institución, estos estímulos deben de continuar también en casa. Por eso nosotros damos las recomendaciones específicas para que lo sigan aplicando, que sigan trabajando en ello, en la habituación, en las rutinas, en todo lo que tiene que ver con la actividad física, con los aspectos de motivación, la parte escolar, ¿cierto? Eh, También pues en las experiencias que he tenido en la parte escolar, pues se presentan muchas dificultades en cuanto a los dispositivos básicos del aprendizaje y he evidenciado que muchas veces esto de alguna otra manera no tiene una relevancia porque digamos hay chicos que uno los puede ver muy bien, que son los niños que no se sienten en el salón, ¿cierto? Que uno dice, no, este niño va súper bien. Cuando va uno a evaluar un montón de cosas, hay un montón de funciones a nivel de dispositivos básicos del aprendizaje alterados, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno empieza a identificar qué es lo que tiene que hacer, qué estrategias tiene que aplicar, porque esto no lo conocemos,
pero esa parte de la inclusión ya se está dando, se está fortaleciendo muchísimo y ya en las instituciones educativas se tiene que aplicar estrategias para al, adaptarse la institución educativa al aprendizaje del paciente, del estudiante, no que el estudiante se tenga que acomodar a nosotros, sino nosotros acomodarnos al estudiante, precisamente porque encontramos muchísimas condiciones clínicas donde estas condiciones clínicas no permiten que ese aprendizaje se dé de manera adecuada y donde estos dispositivos básicos del aprendizaje están alterados. Por Bueno, acá bueno, alguien muchísimas está gracias. alzando la mano. Don Hernando Arboleda, muy buenas noches, bienvenido, adelante. Buenas noches. A Buenas ver, noches. sí, Buenas noches. de pronto, no sé si podría hacer un paralelo en el comportamiento, digamos, del cerebro humano con lo que es la computadora. Y pareciera ser que hay como una especie, digamos, de similitud en cuanto a lo que es en la computadora la famosa memoria RAM y el famoso disco duro. Eh, tengo una pregunta aquí. ¿En qué etapa de la vida el ser humano, por decir, adquiere esa mayor capacidad de almacenamiento, digamos, de esa memoria de trabajo, esa memoria RAM que habla la doctora G cuando está expresando en esa capacidad, digamos, del ser humano de tomar las cosas para el diario vivir, esa memoria que se almacena en la parte frontal? No sé si estoy claro pues con lo que yo trato de entender. Sí, te comprendo, don Hernando. Bueno, nosotros de los 0 a los 7 años de edad estamos en un proceso de aprendizaje y de adquisición de ese aprendizaje, ¿cierto? De los 0 a los 7 años, básicamente es donde nosotros adquirimos todas las herramientas que necesitamos para poder avanzar al aprendizaje, ¿cierto? Por eso empezamos desde párvulos, pasamos al preescolar y ya después del preescolar pasamos al primero. Sin embargo, básicamente nosotros, como seres humanos, durante todo el trayecto de nuestra vida estamos en un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, esta parte de la memoria, los dispositivos básicos del aprendizaje, son muy importantes estimularlos desde temprana edad para que más adelante esta memoria pueda de alguna otra manera funcionar de manera adecuada. Sin embargo, hay que tener presente que en muchos casos no se va a dar de esa manera, porque podemos contar con chicos que tengan una discapacidad cognitiva y el coeficiente intelectual no les permita de alguna otra manera tener estos dispositivos básicos del aprendizaje activos. Pero el modelo de aprendizaje o la adquisición de ese aprendizaje se genera más o menos entre los 0 a los 7 años que estamos en ese proceso de adquisición. Ok, muchas gracias. Con Bueno, mucho don gusto. Hernando, esperamos que haya sido clara la respuesta de nuestra profesional en fonoaudiología, Beljanis López. Y bueno, pues no tenemos más preguntas en el chat. Al parecer ha sido una información muy clara. No tenemos dudas de parte de nuestras familias. Y bueno, el doctor Ramón, pues él iba a hacer todo lo posible por conectarse, pero al parecer ha sido un día pues bastante complejo, en el sentido de que hoy estaban en unas auditorías con el ICBF en Clínica del Oriente y quizás pues estén todavía en función de ello. Él les envía un saludo muy especial, siempre pues muy pendiente de los procesos de Clínica Servid, en este caso como lo son en nuestras sesiones académicas. Beljanis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda esa Bueno, no, información. muchas gracias a todos ustedes. Espero que esta información de alguna otra manera les sirva. Yo sé que sí les va a servir muchísimo porque me imagino que muchos de los que están conectados pues tienen pacientes con nosotros. Entonces, esta información es de suma importancia para la recuperación de nuestros muchachos. Entonces, espero que de alguna otra manera puedan aplicar todas estas estrategias que se les dio y que ustedes también identifiquen en casa, no solamente con nuestros pacientes, sino con los que tienen alrededor, que de alguna otra manera necesitan ayuda, a ver qué es lo que ven, qué identifican y qué pueden de alguna otra manera aportar para que estos
estas personas puedan, digamos, de alguna otra manera favorecerse de un proceso clínico y que puedan favorecer también esa parte del aprendizaje. Bueno, Beljanis, y la invitación es a que las personas, las familias que de pronto quieran profundizar más acerca del tema, allá en nuestra clínica Servid estamos de brazos abiertos y allá está, por supuesto, en nuestra fonodióloga Beljanis para despejar esas inquietudes y todas esas dudas que tengan. Los invitamos también que no se olviden de diligenciar, por favor, nuestro formulario de asistencia. Eso es muy importante para nosotros, para evidenciar la participación y validar también ese compromiso de las familias en este proceso de rehabilitación que es tan importante, que es entre ambas partes, no solamente la clínica Servir, sino también con las familias. Ellas son las primeras llamadas a participar en ese proceso. Familias que de pronto quieran profundizar más acerca del tema, allá en nuestra clínica Servid estamos de brazos abiertos y allá está, por supuesto, en nuestra fonodióloga Beljanis para despejar esas inquietudes y todas esas dudas que tengan. Los invitamos también que no se olviden de diligenciar, por favor, nuestro formulario de asistencia. Eso es muy importante para nosotros, para evidenciar la participación y validar también ese compromiso de las familias en este proceso de rehabilitación que es tan importante, que es entre ambas partes, no solamente la clínica Servir, sino también con las familias. Ellas son las primeras llamadas a participar en ese proceso. Bueno, también una información muy importante y es que la próxima semana es Semana Santa, entonces no tendremos sesión académica, pero sí regresamos nuevamente el 3 de abril para que estén muy pendientes de un nuevo tema. Y bueno, ahora sí, una feliz noche para todos y muchas gracias. Que tengan un feliz descanso. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, muchas Igualmente, que gracias. estén muy bien. Hasta luego, que estén bien. Hasta Feliz luego, noche. muchas Gracias, muy gracias. interesante la charla, que Dios los Feliz bendiga, muy noche. amables.